Hebreos capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermanos amados, paz del Señor. Con la gracia y la asistencia del Espíritu Santo vamos a seguir avanzando en conocer y en considerar la epístola a los Hebreos. Y hoy llegamos a un punto importante de la epístola, porque es como el núcleo central de la carta. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. La epístola a los Hebreos es quizás la epístola del Nuevo Testamento que contiene una de las revelaciones más altas del ministerio celestial de Jesucristo. Es la epístola a los Hebreos la que nos descubre el velo y nos deja ver qué está haciendo nuestro amado Salvador hoy en la majestad de las alturas. Recuerde que el capítulo 5, versículo 10 fue la última parte de las Escrituras donde nos habló de Melquisedec. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y recuerde que el escritor quería profundizar acerca de este tema, pero le dice, voy a parar acá a los receptores. Ustedes son tardos para oír, no pueden entender la profundidad de Cristo en la majestad de las alturas como sumo sacerdote, porque son tardos para oír. Entonces los exhortó del capítulo 5:11 al 6:20, que ya lo consideramos. Ahora el escritor vuelve nuevamente a retomar el tema de Melquisedec. Y recuerde que la epístola a los Hebreos es una epístola de contrastes. Contrasta al Hijo de Dios con los profetas. ¿Bien? Contrasta a Adán con los profetas, con Cristo. Contrasta a los ángeles con el Hijo de Dios. Contrasta a Josué y el reposo que da con el Hijo y el reposo que el Hijo da. Y ahora va a ser una comparación entre los sacerdocios. ¿Bien? Y va a usar como base para la comparación la aparición de un misterioso personaje en Génesis capítulo 14 que se llama Melquisedec. Ahí en Hebreos capítulo 6, el último versículo nos reveló que el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, fue adentro del velo. ¿Bien? Y entró a ejercer un sacerdocio, pero según el orden de Melquisedec. Él, como dice Hebreos 6, 19 y 20, él es el precursor del lugar santísimo. O sea, él entró como precursor primero para poder entrar al resto de sacerdotes al lugar más santo. ¿Bien? Por eso él es mayor que cualquier otro sumo sacerdote, porque ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento, según el orden de Aarón, introdujo a nadie al lugar más santo. Escasamente él mismo entraba promedio de 3 veces en el Kipur, en el día de la expiación. Bien, entonces el capítulo 7, el escritor argumenta que el sacerdocio de Cristo, como con base a la comparación de Melquisedec, es superior. Ahora después vamos a ver el capítulo 8, donde hace énfasis en el pacto que es superior. En el capítulo 9 el énfasis es el santuario que es superior, y en el capítulo 10 el sacrificio que es superior. Todo esto lo hacía el escritor
por amor y por un corazón pastoral para volver el corazón de los judíos cristianos ¿a quién? Al que está sentado en la majestad de las alturas, hermanos. Bien. Ahora, ¿por qué los cristianos judíos necesitaban conocer el sacerdocio celestial de Cristo según el orden de Melquisedec? ¿Para qué? El Espíritu Santo se tomó la tarea de inspirar al escritor para escribirlo. ¿Cuál era el propósito? Y era que los cristianos judíos, hebreos, necesitaban afirmar y reafirmar su compromiso en Dios y necesitaban entregarse al Señor. Entonces el Espíritu Santo, cuando descubre el velo para mostrarnos a Jesucristo en el trono como sumo sacerdote, esa revelación va a hacer que los receptores de la carta levanten los ojos al cielo y vean la superioridad del Hijo sobre la ley. Bien, vamos entonces a considerar hoy capítulo 7, 1 al 10. Esa va a ser la porción que vamos a ver. Y el tema tiene dos divisiones, versículo 1 al 3, vamos a ver la figura de Melquisedec, y versículo 4 al 10, vamos a ver la preeminencia de Melquisedec. 7, 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a la derrota de los reyes, y le bendijo. Bueno, ya sabemos que el autor retoma nuevamente el tema del 5:10 y ahora va a utilizar a Melquisedec como una figura o como un tipo de Jesucristo. Ojo, esto es una revelación exclusiva del escritor a los hebreos. Hay una revelación en el Salmo 110. Yahvé dijo a mi Adón, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos delante por estrado de tus pies. Bien, y ahí le dice y juró, tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es la segunda parte y única vez donde se habla de eso. Entonces el escritor ve Génesis, ve el Salmo 10 y tiene una revelación del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que tiene que ver con el sacerdocio celestial de Cristo. Pablo escribió algo muy rápido en Romanos 8, capítulo 8, 34, donde dice que Cristo está intercediendo por nosotros, pero no dio detalles. En cambio ahora el escritor a los hebreos nos va a abrir el velo y nos va a mostrar cómo está intercediendo Él por nosotros, de qué manera lo está haciendo. Bien. Dice, porque este Melquisedec, mira lo que dice el texto, o sea, ¿cuál este? Del que venimos hablando, para que no se imaginen otro Melquisedec, porque en la fábula judía había muchas fábulas acerca de Melquisedec. Bien, entonces él enfatiza, venimos hablando en toda la epístola de un Melquisedec. Entonces, este Melquisedec no otro, sino del que se habló anteriormente. Y ahora el escritor va a remontarse a Génesis capítulo 14 del 17 al 20, donde, usted lo puede leer después en casa porque no tenemos el tiempo, hay una guerra de coalición de reyes. Bien, hay una guerra de 5 reyes contra 4 reyes. Entonces está la coalición de Quedarloamer, que lidera el bando de 4 reyes, contra una coalición de 5 reyes, donde estaba el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Zoar, que eran las ciudades de la llanura que Dios destruyó después en los tiempos de Abraham. ¿Se acuerda? Bien, listo. Entonces la coalición de Quedarloamer ganó, venció a la coalición del rey de Sodoma, y resulta que Lot, que después lo vamos a mirar, residía y vivía en Sodoma, porque Sodoma era lo más parecido a Egipto, y después lo vamos a mirar, y por eso Lot se fue para allá. Entonces ahí en esa guerra Lot fue llevado cautivo por esos reyes. Entonces Abraham vio que su sobrino fue llevado cautivo, tomó sus siervos, porque Abraham no era guerrero, era pastor de ovejas. Tomó sus siervos, los convirtió en guerreros, peleó contra los reyes y rescató a Lot. Y aparte de eso, tomó un gran botín de esas naciones. Bien, entonces cuando él volvía de esa victoria, dice el texto que
le apareció Melquisedec, ahí, en esa victoria, es que viene este personaje llamado Melquisedec. Bien, y hay algo particular que quiero llamar la atención, que ya lo hice, y es para que entendamos la grandeza del sacerdocio de Cristo. Aquí dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Puede ver, este personaje tiene una particularidad, y es rey sacerdote. Y recuerde que en la ley del Antiguo Testamento, el trono, reino y el altar, sacerdote, representaban dos oficios diferentes. Y ningún israelita podía ostentar al mismo tiempo el reino y el sacerdocio. O el que era rey siempre iba a ser rey y nunca iba a ser sacerdote, o el que era sacerdote siempre iba a ser sacerdote y nunca iba a ser rey, porque así lo estableció el diseño divino. Y eso tiene un sentido. Entonces Aarón nunca tuvo el privilegio de ser rey, ¿o sí? No, siempre fue sumo sacerdote. Y ninguno de los reyes tuvo el privilegio de ser ¿qué? Sacerdote. Y cuando lo intentaron hacer, Dios los juzgó, como el caso de Usías, que cuando intentó ofrecer incienso como sacerdote, le brotó lepra en la frente. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los distintivos del sacerdocio de Melquisedec, rey y sacerdote, algo que no se podía en la ley judía. Bien, entonces, este rey sacerdote, miremos el texto. Uno, ahí dice el texto, rey ¿de dónde? Melquisedec era rey ¿de dónde? De Salem. Y Salem es una forma abreviada poética de Jerusalén. Así aparece en el Salmo 72, versículo 6. Bien, Chaplin en su comentario dice que Jerusalén significa fundamento de la paz o cimentado en paz. Y aparte de ser rey de Salem, también era algo en la ciudad de Salem. ¿Era qué? Sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Melquisedec en la ciudad de Salem, que era la antigua Jerusalén, antes de que se llamaba Jebús, cuando la tomó David, oficiaba como sacerdote del más alto Dios. O sea, este rey, Melquisedec, cuando era sacerdote, cuando vivía y reinaba en Salem, él conocía y servía al Dios más alto, a Elión, así aparece en el hebreo, en Génesis. Y él en esa ciudad conocía al Dios como el Dios más alto y le servía, siendo rey, le servía como sacerdote. Bien, era rey y sacerdote. Y este Melquisedec, este rey y sacerdote que le servía a Dios, cuando Abraham venía de la victoria, entonces el texto griego dice que salió a encontrarse con él, o sea, lo buscó, sabía dónde venía. Abraham, usted sabe que lo que hizo no lo hizo por usted, porque usted no es guerrero, usted es un pastor de ovejas y de ganado. Usted sabe que esa victoria que tuvo sobre los reyes de las coaliciones, que por cierto eran guerras de ciudades-estados, porque no había todavía, digamos, la conformación, digamos, de un país, sino que la ciudad de Gomorra guerreaba con la de Sodoma y Gomorra, y la de Gomorra guerreaba con la de Zeboín, y la de Zeboín con Adma, entre ellas peleaban. Entonces Abraham, usted tuvo la victoria, pero no porque usted tuviera fuerza, porque fuera un guerrero y diestro en la espada, sino porque el más alto Dios, el Elión, le dio a usted la victoria. Entonces, cuando viene, entonces viene y encuentra a Abraham. ¿Listo? Y dice, Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Entonces, el texto de Génesis 14, que es la base, dice que también el rey de Sodoma salió al encuentro. Ahí usted lo puede leer. Pero parece que primero lo encontró Melquisedec. ¿Bien? Y Melquisedec hizo una acción propia de los sacerdotes. ¿Cuál? Bendecir. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote bendice.
Bendice su casa, bendice su nación, bendice los alimentos, bendice la iglesia. ¿Bien? Bendice cuando lo maldicen. ¿Seguro, hermano? Sí, así dice el texto de la Biblia. Eso hace un sacerdote. Entonces, cuando viene, lo bendijo y pronunció una bendición sobre él. Podríamos decir una doble bendición. ¿Bien? Porque Génesis 14 dice que la bendición tenía un propósito doble. Uno, por un lado, le dio refrigerio para su cuerpo, pan y vino. Y por el otro lado, alimento para su alma, que era la bendición de El Elión. Ahora, yo sé que muchos comentaristas han escrito acerca del pan y el vino de Melquisedec y lo han comparado con el partimiento del pan. Pero de verdad, cuando usted estudia el texto a conciencia, casi no va a encontrar esa comparación. ¿Bien? Si alguien lo quiere ver así, está bien, no hay ningún problema. Pero quiero que entendamos algo. Detrás del telón de Melquisedec está la figura de Cristo al cual el escritor quiere apuntar. Quiero que tenga eso presente. El escritor va a apuntar es a Cristo, pero utiliza un personaje histórico que es en Génesis 14. Bien, versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Ahora quiero que veamos que aquí lo que va a hacer el Espíritu Santo a través del escritor es mostrar cuán grande era Melquisedec por vía de comparación. Bien, entonces aquí dice que en ese encuentro sucedieron dos cosas: una bendición de parte de Melquisedec a Abraham, pero también sucedió una acción de Abraham hacia Melquisedec. ¿Y cuál fue? Le dio el diezmo de todo. Ahora, quiero llamar la atención porque en esa porción del 1 al 10, el diezmo va a ser un punto importante para la enseñanza que va a utilizar el Espíritu Santo. Aparece 5 veces en esta porción que nosotros vamos a leer. Bien, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Bien, primero establecer que era mayor, porque uno le bendijo Melquisedec a él y dos, Abraham le dio los diezmos. Y ese es el punto importante que quiero que tenga presente, que le dio los diezmos de todo. 2, cuyo nombre significa, ¿ve esa palabra significa? Es la palabra griega hermeneu, de donde viene hermenéutica. O sea que el nombre de Melquisedec tiene una etimología y puede ser traducido. Bien, según la interpretación de su nombre. Entonces su nombre se puede interpretar como está diciendo el Espíritu Santo. O sea, el nombre de Melquisedec tiene un valor etimológico y se puede interpretar, y ese nombre tiene una doble interpretación. Ahí usted lo va a mirar. Uno, significa el nombre de Melquisedec Rey de justicia. En hebreo sería Melquisedec, Malquisadik, Rey de justicia. Bien, que es una traducción del nombre hebreo. Entonces mire una cosa. Vemos nosotros que una de las características de este rey era un rey que gobernaba ¿cómo? En justicia. Pero recuerde que el escritor está yendo más allá de Melquisedec. O sea, está apuntando al verdadero rey de justicia y al verdadero príncipe de la justicia, que es el Señor Jesucristo. Bien, un rey que reina con justicia. Naturalmente, eso va a aplicársele más adelante ¿a quién? Pues al Hijo de Dios. Bien, y por otro lado, dice el texto griego de Francisco La Cueva, donde dice, y también por otro lado, también significa rey de ¿qué? Rey de Salem. O sea, Salem significa también paz. O sea, el que es rey de justicia también es rey de paz. ¿Bien? Y la justicia y la paz, recuerden que está apuntando a Cristo. La justicia y la paz son bien importantes en el mensaje del Evangelio, porque en el Evangelio la paz con Dios es el resultado de ¿qué?
de la justicia. O sea, si no hay justicia, no hay paz. Dios no perdona solamente en base al amor. Dios no mira la raza humana o mira a una persona en particular y dice: qué tan buena que es esta persona, yo como le amo, le voy a perdonar para que entre en una relación de paz conmigo. No, primero se tiene que establecer la justicia, y la justicia de Dios establece que todos los hombres han pecado y merecen la muerte, y que debe morir alguien por el pecado. Esa es la justicia de Dios. Entonces, por eso viene Jesús el Cristo, cumple la justicia de Dios, y al cumplir la justicia de Dios, ahora sí, cuando creemos, puede haber paz. Dios no es emocionalista y sentimentalista como nosotros. Él tiene unos atributos muy claros en la Biblia, y de acuerdo a esos atributos Él actúa. Él no actúa solamente por sentimentalismo: ay, tan bonito que canta, tan bonito que predica y tan bonito que ora. No, es alguien ecuánime, justo, verdadero. Bien, entonces este rey, aparte de ser rey de justicia, también era rey de Salem. Bien, y mire que en el reino mesiánico, en el reino de 1000 años, el Salmo 72 enseña que las características del reino mesiánico son precisamente la justicia y precisamente la paz. ¿Sabe por qué no ha habido paz en el mundo? Porque no hay justicia, porque nuestros gobernantes son injustos, hasta que venga el Mesías y entonces florezca en sus días la justicia, y habrá abundancia de paz, hermanos. Bien, 3, y preste atención que aquí viene el punto de comparación, y quiero que entendamos bien este versículo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a entender bien este versículo para poder decir lo que dice el Señor. El Espíritu Santo, a través del escritor, escúcheme, va a utilizar el argumento del silencio para hacer de Melquisedec un tipo de Cristo. Aquí hay un propósito tipológico. Ojo, no quiere decir esto que Melquisedec no tenía papá. No quiere decir esto que Melquisedec no tenía mamá. Él sí tenía, porque era un hombre común y corriente. Había nacido y había muerto. Allá en Salem, cuando vivió, los habitantes sabían quién era su papá y quién era su mamá. Bien, recuerde que está hablando del sacerdocio. ¿Qué significa esto? Sencillamente, para efectos de comparación del sacerdocio, lo que significa es que no había registro de quién era su padre, no había registro de quién era su madre, como sucedía con los sacerdotes israelitas. Vamos a ir a Esdras, un momentico. Esdras, Antiguo Testamento, capítulo 2, versículos 61 al 63. Esdras, capítulo 2, y va a mirar que el registro sacerdotal era importante para quien quería servir como sacerdote. Porque ustedes saben que el sacerdocio, aquel que era sacerdote, tenía un beneficio en el pueblo. ¿Cuál era? Podía comer de los diezmos, podía comer de las primicias, vivir en la casa de Dios. Entonces no faltaba el avivado que decía: yo soy de la tribu sacerdotal de Leví, quiero ser sacerdote. Entonces los israelitas: bueno, vamos a mirar el registro de los sacerdotes. Vamos a ver, Esdras capítulo 2, versículo 61 al 63 dice: y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. 62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote
para consultar con el Urim y con el Tumim. Bien, ahora les quiero mostrar la Pechita, que es una traducción que no es oficial, es una versión aramea que se utilizó en el IV siglo. Hay una aramea que es del II siglo, pero esta es del IV. Y mira cómo traduce esta parte, la primera parte del 7.3. Miren, escuche cómo traduce la Pechita. Sin registro de padre y madre en las genealogías. ¿Ve? O sea, ese es el sentido de la frase cuando dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Esa palabra genealogías significa carente de cualquier genealogía. O sea, él no estaba registrado en la genealogía de los sacerdotes levitas. Ese es un silencio. Ese silencio de que no estaba registrado lo está utilizando el Espíritu Santo. ¿Bien? Sin registro de padre y madre en la genealogía. ¿Bien? Entonces, aunque Melquisedec fue un personaje histórico de carne y huesos, Génesis lo presenta sin mencionar su nacimiento, su parentesco o muerte. ¿Sabe para qué? Para que evita nombrar quién es su papá y su mamá y su nacimiento y muerte, para que pudiera ser un tipo de Cristo, del sacerdocio permanente de Jesucristo, hermano. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Que, mire cómo sigue diciendo, que ni tiene principio de días ni fin de vida, y el texto griego que yo tengo dice ni fin de vida registrado. Otra vez lo mismo. O sea, el silencio de la genealogía ahora se complementa con el silencio de su nacimiento y su muerte. Este silencio sobre el inicio de su vida y el fin de su vida muestra que su sacerdocio no está limitado por la muerte, sino que es como un sacerdocio que permanece para siempre. Mire que en los sacerdocios de Aarón, siempre que moría el sumo sacerdote, ¿quién lo reemplazaba? El hijo. Y así se sabía que murió el hijo, luego entonces sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro, sigue el otro. Se registraba cuándo nació, cuándo murió y quién ocupó el cargo después. Entonces Melquisedec, al no registrarle nada de esto, lo está utilizando el Espíritu Santo para mostrar como si su sacerdocio todavía existiera y nunca se había acabado. Ojo que él murió, pero el silencio está mostrando como si todavía fuera sacerdote. ¿Por qué? Porque va a compararlo con el sacerdocio celestial de Cristo. ¿Vamos entendiendo? Listo. Mire lo que dice el texto y aquí viene la comparación. Por eso les digo que hay que ver más allá de Melquisedec. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Ve? Entonces ya dijimos que Melquisedec era un tipo de Cristo. Esa palabra semejante en el griego significa producir una copia. ¿Bien? Entonces, miren lo que dice el texto. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Sabe qué? En realidad no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec. Lo contrario. Mire bien el texto. Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como el de Jesús. Eso es lo que están mostrando. ¿Bien? Claro, como el Padre ha visto todas las cosas en todo el tiempo y ha visto sacerdocio de su Hijo, entonces presenta como en miniatura una figura de ese sacerdocio. Bien, ahora, mire, si no hecho semejante, ¿ve el texto? Ahora, ¿dónde está la semejanza? La semejanza está en esta frase: ni tiene principio de días ni fin de día. Esa es la semejanza. Porque Melquisedec tuvo principio y murió. ¿Bien? Pero Cristo, como verbo eterno, en la esfera y en el plano de su persona divina, es atemporal. Él no tiene inicio y Él no tiene final. Esa es la comparación, esa es la semejanza, de que Melquisedec no se le muestra el principio de sus días ni fin de su vida, pero eso lo utiliza para comparar al Hijo de Dios en su sacerdocio, que Él no tiene inicio de vida ni tiene fin de vida. Mira cómo dice un escritor, dice: es como si el Padre no pudiera esperar por el día de la entrada sacerdotal
de su Hijo dentro del velo, sino que debe anticipar las maravillas de su ministerio al personificar sus rasgos más importantes en miniatura. Entonces, hermanos, el escritor, a no mencionar los sucesores del sacerdocio de Melquisedec, es la figura que utiliza el Espíritu Santo para referirse al sacerdocio perpetuo de Cristo. Y mire la frase: permanece para siempre. O sea, no es que en estos momentos Melquisedec esté oficiando como sacerdote, porque Melquisedec murió. El que permanece para siempre como sumo sacerdote es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe dónde está el Señor Jesús como sumo sacerdote? 6:19, 6:20, dentro del velo, nada más y nada menos que en la propia presencia de Dios, abriéndonos camino para que nosotros mismos podamos entrar allá, hermanos. Qué precioso, ¿cierto? Entonces, hermano, Melquisedec no continúa como sacerdote. Pareciera que continuara porque no se habla de su muerte, pero en realidad está apuntando aquí al Hijo de Dios, que Cristo sí permanece como sumo sacerdote. ¿En dónde? En el cielo. Y mire, hermanos, que la razón por la cual Dios estableció en su palabra que ningún sacerdote fuera rey y que ningún rey fuera sacerdote, ¿sabe para qué era? Sencillamente para unir los dos oficios de rey y sacerdote en la revelación de Jesucristo en su ministerio celestial. Esa fue una de las razones por las cuales Dios estableció que el que fuera de la tribu de Leví no podía ser rey, porque para ser rey tenía que ser de Judá. Y el que fuera rey tendría que ser de Judá, no fuera de Leví, para que no fuera sacerdote. Bien, entonces esta es la figura de Melquisedec. La está utilizando el Espíritu Santo para hablar de las grandezas del sacerdocio de Cristo. Ahora lo va a comparar con el sacerdocio arónico, porque de esto se trata esta porción, de ver la superioridad del sacerdocio celestial de Cristo según el orden de Melquisedec sobre el levítico, porque los receptores originales tendrían en muy alta estima el sacerdocio levítico. Todo judío que se respete tenía en alta estima el sacerdocio arónico. ¿Por qué, hermanos? Porque sacerdote significa que nosotros necesitamos un mediador, y los israelitas sabían que necesitaban un mediador, y para ellos las figuras más prominentes del Antiguo Testamento: Abraham, Moisés y el sacerdocio. No tanto los reyes, pero Abraham, Moisés y el sacerdocio. Entonces vamos a mirar la preeminencia de Melquisedec y el argumento del diezmo. 7 versículo 4. Ahora, ¿qué significado espiritual tienen todos esos aspectos acerca de Melquisedec? ¿Qué cree usted? ¿Qué significado? Porque esto debe tener un significado espiritual. Entonces, ¿qué significado espiritual tiene todo lo que acaba de presentar el escritor de la epístola? Leamos el 4 y ahí lo vamos a descubrir. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora, llamo la atención. Considerad. Esa palabra puede traducirse contemplen, puede traducirse perciban espiritualmente. Samuel Pérez Millo dice que esta palabra si puede ser un presente de indicativo o un presente de imperativo. Bien, él dice que puede ser más que todo un presente imperativo. Si es un presente imperativo, es un mandamiento para la iglesia. Entonces ahora, contemplen la grandeza de Melquisedec, pero que implícitamente es la grandeza de ¿quién? De Jesucristo a la majestad de las alturas, hermano. Bien, aquí aprendemos aspectos prácticos. Después de hacer todo eso, ahora le dice: contemplen la grandeza de Jesucristo en el trono de los cielos. Hermanos, ¿qué es lo que tenía más alto valor para ellos? El sacerdocio levítico. Hermanos, ¿qué es lo que tiene más alto valor para nosotros? ¿Qué es lo que tiene el más alto valor para nuestro corazón?
¿qué es lo más apreciado para nuestro corazón? Lo más apreciado para ellos era el sacerdocio levítico, bien, porque a través de ellos podían tener comunión con Dios, ser perdonados y tener un mediador. Eso en ese tiempo, pasándolo por el túnel del tiempo, ¿qué es lo más valioso y lo más apreciado para nuestro corazón? Para Abraham, capítulo 22 de Génesis, ¿quién era? Isaac. ¿Y sabe qué pasó? Se lo mandó para que lo fuera y lo ofreciera en sacrificio en el altar. Porque lo que no está en primer lugar en nuestro corazón se llama idolatría. Entonces, hermano, ¿qué es lo que es más apreciado para nuestro corazón? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestro yo, el entretenimiento. ¿Qué es lo que es más apreciado para nuestro corazón? Y no, con eso no queremos decir que no debemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos. No, todo lo que viene del Señor lo apreciamos y lo amamos. Pero ¿qué es lo que tiene el más alto valor para nosotros, hermano? Y eso que tenga el más alto valor, ahora compárelo con el inigualable Cristo. Y eso es lo que quería enseñarle el escritor, el Espíritu Santo, a los receptores originales, hermano. Eso que usted tiene por más grande, bueno, ahora vean a Jesucristo, el inigualable sumo sacerdote celestial en la majestad de las alturas, y que tiene más valor. Compárelo ahora. Bien. Esto es uno de los aspectos que creo yo que estaba apuntando el Espíritu Santo. Considere, contemplen cuán grande era este. Mire, y eso que Abraham era grande, ¿o no? Pues claro, no es que en Abraham estaban concentradas las promesas de la simiente que iba a bendecir al pueblo, estaba concentrada la promesa de la tierra, estaba concentrada la herencia del mundo, pero incluso Melquisedec era más grande. O sea, en este caso, el sacerdocio de Cristo. ¿Cuán grande, tan grande era que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín? La Biblia textual, ahí está, para que la proyectes, dice, no solamente dio diezmos del botín. ¿Sabe qué dice? La Biblia textual dice, diezmó de lo mejor. De lo mejor del botín. Ahora, aquí va a haber una comparación entre Abraham y Melquisedec. Ya lo dijimos que una de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento para los judíos era ¿quién? Abraham, Moisés y los sacerdotes. Ahora el Espíritu Santo quiere mostrar que Melquisedec era superior a Abraham. ¿Cómo? Con la acción que hace Abraham a Melquisedec. La acción de darle los diezmos y después la acción de Melquisedec de bendecirle. Ahora llamamos la atención. Recuerda que el diezmo es el producido de la tierra. En el tiempo de Abraham no existía la ley del diezmo todavía, pero las naciones en su entorno diezmaban. ¿Bien? Pero aquí Abraham no diezmó el producido de la tierra, porque no tenía tierra. ¿Sabe cuál fue el diezmo? Lo mejor del botín. O sea, lo que le tomó a los reyes que venció, de eso apartó el diezmo. ¿Para quién? Para Melquisedec. Bien. Y cuando le da el diezmo sucede algo, viene la bendición. Que la bendición en los tiempos de Abraham era algo muy especial. Te póngase a ver el Antiguo Testamento, a Jacob, a Isaac, a Abraham. La bendición era algo muy especial. Verso 5, avancemos. Ciertamente, otra vez el énfasis del diezmo. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Donde dice ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben, Samuel Pérez Millo traduce el ministerio sacerdotal. Bien, entonces, hermanos, Dios estableció, reguló los diezmos. ¿En dónde? En la ley. ¿Listo? Hay un mandamiento en la ley establecido para los diezmos, y el pueblo, sin excepción, debía diezmar al Señor. Y los levitas, de ahí donde viene la tribu sacerdotal,
eran los encargados de recoger el diezmo conforme a lo establecido por el diseño divino en la ley. Y recuerde que después los levitas daban el diezmo del diezmo, ¿a quién? A los sacerdotes. O sea, lo recogían los levitas y luego de eso que recibieron, los levitas sacaban el 10% y se lo daban a los sacerdotes. Bien, ese derecho se lo dio Dios en la ley a los levitas, que es la tribu sacerdotal. Bien, a pesar de que son parientes de sus hermanos quien les toman los diezmos, y a pesar de que todos descienden de Abraham. Bien, y dice el texto: aunque estos también hayan salido de Abraham. Entonces, todos los israelitas, incluyendo los levitas, ¿dónde estaban? En Abraham. Ahí donde dice los lomos, se creía en la cultura israelita que los lomos hablaba del poder generativo. Bien, entonces mire que aquí empieza una comparación. Melquisedec no necesitaba ninguna ley específica para tener autoridad para recibir los diezmos. Los levitas sí. Bien, entonces la conclusión es: si Melquisedec fue mayor que Abraham, entonces fue mayor que los descendientes de Abraham, incluido ¿quién? Los levitas, de donde viene la tribu que ostentaba el sacerdocio. Bien, entonces Melquisedec es mayor que los levitas. ¿Por qué? Porque recuerde, los levitas recibían el diezmos de acuerdo con la ley. Bien, pero Melquisedec, sin ninguna ley, recibió los diezmos ¿de quién? De Abraham. Versículo 6, vamos desarrollando el tema. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. La Biblia textual traduce: pero el que no desciende de ellos ha cobrado diezmos a Abraham y ha bendecido al que tenía las promesas. Mire, hermanos, la genealogía de Melquisedec no era contada entre los registros sacerdotales, ni siquiera en la descendencia de Abraham. Melquisedec no estaba ahí. La descendencia de él no era contada en ellos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Melquisedec no era parte de la tribu de Leví, porque Leví ni siquiera todavía existía. ¿Bien? No desciende Melquisedec de ninguna tribu sacerdotal aronita. No desciende. Y en esto tipifica a Cristo. ¿Cristo pertenecía a la tribu de Leví? No, a la tribu real de Judá. Entonces, por eso su sacerdocio no tiene que ver con Aarón. Porque claro, los israelitas se preguntaban, judíos cristianos: bueno, ¿cómo es sacerdote sabiendo que no es de Aarón? Sabiendo que es rey. ¿Cómo va a ser un rey sabiendo que los reyes no pueden ser sacerdotes y los sacerdotes no pueden ser reyes? Y era para que entendieran que el sacerdocio de Cristo es superior, que no es terrenal y no es temporal, es el más elevado. Bien, entonces el rey de Salem, ¿qué hace? Tomó los diezmos de Abraham y ¿qué hizo? Le bendijo. Bendijo al que tenía las promesas. Abraham era grande porque en él estaban concentradas las promesas. Entonces mire las dos acciones de superioridad del sacerdocio de Melquisedec, que tipológicamente es el de Cristo. 1, cobró los diezmos, y 2, bendijo a Abraham. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Ve? O sea, el Espíritu Santo lo que quiere hacer un contraste de comparación. Hay algo que es más grande que Aarón. Judíos, yo sé que Aarón es muy especial para ustedes, pero hay alguien superior, hay alguien mejor, hay alguien más preeminente. Mire cómo traduce la Bover Cantera. ¿Por qué se las muestro? Porque 7:7. Se las muestro 7:7. Porque los textos griegos ahí son adjetivos y neutros. Dice:
Ahora bien, fuera de toda controversia, lo que es inferior es bendecido por lo que es superior. Entonces, lo que es inferior, el sacerdocio levita, aunque era grande para los israelitas, y lo que es superior, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y mire cómo empieza el texto: fuera de toda controversia, o sea, fuera de toda discusión, o sea, lo que sigue no está en discusión, está fuera de toda duda. Bien, que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Leví. Abraham era lo inferior delante de lo que era superior, que era representado por ¿quién? Por Melquisedec, que apuntaba a Cristo. Bien. ¿Y qué hizo? Lo bendijo, es bendecido, hermanos. Bien. En la cultura de los tiempos de Abraham, bendecir a otra persona generalmente era invocar favores, generalmente era invocar la gracia divina sobre esa persona. Recuerde que bajo la dirección del Espíritu Santo, Isaac y Jacob bendicieron a sus hijos. Y recuerde que en Números está la bendición sacerdotal. ¿Lo ha leído? Yahvé te bendiga, haga resplandecer tu rostro sobre ti, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, de la misma manera, Melquisedec, que era sacerdote de Dios, ¿qué hizo? Bendijo al que tenía las promesas. Versículo 8, sigue con los diezmos. 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Otra vez necesitamos entender bien este versículo para no decir que Melquisedec en estos momentos está vivo. Necesitamos otra vez entender esto bien. Bien. 1. Vamos a hacer énfasis en aquí y allí. Mire su Biblia. Aquí y allí. Bien. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Dónde es aquí? Aquí es en la ley de Moisés. Aquí, en la ley de Moisés, de lo que está hablando. ¿Listo? En la ley de Moisés, en el sacerdocio levita, que eran hombres mortales. Y allí, en la narración del Génesis, ¿quién? El sacerdocio de Melquisedec. Bien, ahora, recuerde que el Espíritu Santo está apuntando más allá de Melquisedec. Entonces, el que vive, el que recibe los diezmos, es uno que vive, uno de quien se da testimonio de que vive. No quiere decir eso que Melquisedec esté vivo en estos momentos. Debe tener más de 4.000 años muerto, más o menos. Entonces, no quiere decir eso. El hecho de que las escrituras no registren su muerte es usado como argumento por el Espíritu Santo para mostrar que su sacerdocio permanece para siempre. Pero en realidad el sacerdocio que permanece para siempre es ¿quién? El de Cristo, que era según el orden de Melquisedec, porque ese no ha muerto, entre comillas. En cambio el de Aarón sí. Incluso en la porción que viene vamos a mirar que como hubo un cambio en la ley, hubo un cambio en la ley del sacerdocio, hermano. La porción que sí que la vamos a mirar. Bien, entonces el sacerdocio de Melquisedec, dentro del argumento tipológico, está vivo. ¿Sí lo entendemos? El sacerdocio de Melquisedec, dentro del argumento tipológico del escritor, lo muestra como si no hubiera muerto, pero es para mostrar que el que vive, que está dentro del velo, llama a Jesucristo, no solamente no Melquisedec. Bien, entonces en este argumento Melquisedec siempre vive, ya que no hay registro de su muerte. Vive aparentemente para siempre, pero el que vive para siempre y que tenemos que darle honor y gloria es el Hijo de Dios, porque no tiene principio y no tiene final, porque Él es el alfa y Él es el omega. Él es el que permanece sacerdote para siempre. Y en esto vemos la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el Aarón. ¿Por qué, hermanos? Porque Aarón moría y otro lo sucedía. No podía ninguno de ellos permanecer sacerdote para siempre. Ese sacerdocio era interrumpido por la muerte. En cambio, nadie puede interrumpir o poner fin
al sacerdocio de Cristo en la majestad de las alturas. Amén. Nadie. Él muere, resucita y nunca más va a volver a morir. O sea, su sacerdocio va a ser permanente. O sea que nosotros tenemos un mediador 24/7 que está orando por usted, está orando por mí. Tenemos un mediador que está intercediendo ante el Padre por usted y por mí. Padre, ayuda a tu hijo. Míralo, necesita tu socorro. Necesitas tu sustento desde el trono, Padre. No lo dejes solo, Padre. Pagué un alto precio por él. ¿Ve? Esto es lo que quiere apuntar el escritor a los hebreos. ¿Bien? Entonces el sacerdocio levítico, junto con los sacerdotes, era algo que temporal, transitorio. Pero Melquisedec y su sacerdocio, por tanto Cristo y su sacerdocio, son eternos. Permanecen para siempre, hermano. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos aprendiendo? El escritor está advirtiendo a los receptores originales que no pongan su confianza en lo transitorio, en lo pasajero, porque hay alguien superior que es eterno, que ahora va a ser el mediador de ellos, hermano. Y esto nos enseña a nosotros a colocar nuestra confianza en el que está dentro del velo, hermano. Hermano, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y yo sé que la fe nuestra necesita crecer. Y hay veces la fe crece a través de las diferentes provisiones que Dios nos da, porque no hay otra manera para que nuestra fe crezca y nuestra fe avance. Y nuestra fe tiene que estar viendo al que está dentro del velo. Es allá donde debe estar nuestra fe. Amén, hermanos. Versículo 9 terminando. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Vale, leer la Biblia textual. Si la pueden proyectar, dice: y por decirlo así, incluso Leví, el que recibe el diezmos, ha pagado diezmos por medio de Abraham. O sea, ¿cómo así? Cuando dice por decirlo así, de cierto modo, ahora el escritor va a concluir la demostración de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, el de Cristo, sobre el levítico. ¿Y cómo? Va a concluir así: Leví, que da origen a la tribu sacerdotal, y que una de sus funciones es recaudar los diezmos en Israel, pagó los diezmos a Melquisedec en Abraham. ¿Cómo así? Cuando viene Melquisedec, Abraham, y se encuentran frente a frente, y cuando Abraham hace esto, le da los diezmos a Melquisedec, el escritor percibe, para mostrar la grandeza del sacerdocio de Cristo sobre el levítico, era que en Abraham, ¿quién estaba? Leví, estaba en sus lomos. O sea que él ve que el acto de diezmar de Abraham no es tan solo de Abraham, ¿es de quién? De Leví. O sea, es como si Leví, el sacerdocio levita, le estuviera diezmando ¿a quién? Al sacerdocio de Melquisedec. Con eso termina de aclarar que era más grande que el sacerdocio levita, hermanos. ¿Bien? Ojo. Recuerde que Leví en persona no recibía los diezmos, pero sí sus descendientes eran los que recibían los diezmos. Leví de igual manera no pagó el diezmo en persona, sino ¿en dónde? En Abraham. Y esto nos ayuda a entender algo en teología que se llama la solidaridad racial. Por ejemplo, todos nosotros estábamos en Adán cuando Adán pecó. Y toda la descendencia de Abraham estaba en Abraham. Entonces cuando Abraham da el diezmo, el escritor se da cuenta y dice: lo que veo acá es que el que está diezmando es Leví. El sacerdocio levita está diezmando al sacerdocio de Melquisedec. ¿Bien? Y claro, ahí está mostrando la superioridad, la preeminencia del sacerdocio celestial de Cristo según el orden de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico, hermanos. ¿Bien?
Terminemos, versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahí lo termina de explicar. Bien. Todo Israel estaba en Abraham. Entonces, si estaba todo Israel, ¿quién estaba ahí? Leví. Leví estaba en Abraham. Bien. Leví no había nacido cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham. Pero Leví estaba presente en Abraham, hermanos. Estaba presente en Abraham y con Abraham. Y cuando Abraham se encontró con Melquisedec, o Melquisedec que fue el que lo encontró, cuando Abraham pagó el diezmo, Leví pagó los diezmos, hermanos. ¿Bien? Entonces, Leví diezmó a Melquisedec. O sea, dicho de otra manera, el sacerdocio levita aronita diezmó al sacerdocio de Melquisedec, que es tipo del sacerdocio celestial de Cristo. Entonces la conclusión es clara, hermanos. Si Leví, que recibía los diezmos del pueblo, pagó diezmos a Melquisedec, el sacerdocio levítico era inferior al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esto lo hace el Espíritu Santo para volver el corazón de sus receptores y vean cuán grande es Jesucristo, cuán glorioso es Jesucristo. Es mejor sacerdote que Aarón, porque Aarón ya murió. En cambio, él permanece para siempre. Vamos a terminar leyendo un versículo de la Biblia textual. Zacarías, capítulo 6, que había una promesa donde en un hombre se concentraría el reino y el sacerdote. Cristo es rey y sacerdote como lo fue Melquisedec. Capítulo 6 de Zacarías, versículos 12 y 13, vamos a leerlo de la Biblia textual. Dice: y le dirás, así dice Yahvé Sebaot, he aquí un varón cuyo nombre es renuevo brotará de sus raíces. Y él edificará la casa de Yahvé. Escuche. Y tendrá la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre ambos. Este renuevo en el cual se iban a unir los dos oficios, rey y sacerdote, no es nada más y no es nada menos que Cristo. Lo particular del sacerdocio según el orden de Melquisedec es que es un sacerdocio divino y humano. Es un sacerdocio eterno, hermanos. Hermanos, como creyentes aprendemos a colocar nuestra confianza en el que está detrás del velo. Que el Señor abra nuestros ojos para ver a Cristo detrás del velo y poner nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Aprendemos con esta porción a darle a Cristo el valor eterno que Él tiene sobre las cosas terrenales nuestras, que es lo más alto para nosotros. Compárelo con el inigualable Cristo. Hermanos, es de vital importancia para nosotros conocer el sacerdocio celestial de Cristo, sí, porque al conocerlo nos ayudará a entregarnos más y comprometernos más con los intereses de Cristo en la tierra. Hermanos, Cristo está hoy como sumo sacerdote en el cielo. ¿Miramos a esa dirección? O en el momento de la prueba y las aflicciones, somos como sacerdotes jorobados que miramos a la tierra. Señor, bendiga su palabra.